días, hermanos, un placer poder estar con ustedes, verdaderamente. Ya tenía un par de domingos que no estaba aquí, entonces para mí ciertamente es una bendición. Vamos a comenzar abriendo nuestras Biblias donde tuvimos la lectura, que es Hechos capítulo 13, versículo 47 hasta el 14, 5. Realmente vamos a dar un breve resumen de lo que está viendo en el capítulo 14. Por lo tanto, vamos a ver de forma rápida todo el capítulo 14 el día de hoy. No lo vamos a ver en detalle porque volveremos a retomarlo la semana próxima. Entonces vean el día de hoy como una introducción al capítulo 14, pero sí una culminación del capítulo 13. Ya tenemos varias semanas en capítulo 13, no lo habíamos terminado, ya tenemos, creo que esta es la quinta semana que hemos tenido del capítulo 13 y vamos a terminarlo en esta mañana y después empezaremos con la introducción del 14. Bien, vamos a empezar en una oración. Señor, Padre, gracias le damos por todo lo que nos ha dado. Señor, le estamos pidiendo que podamos como congregación, como individuos, realmente comprender las profundidades de su palabra por medio de su Espíritu Santo que mora en cada uno de sus hijos, únicamente aquellos que han aceptado a su Hijo Jesucristo y su gracia, su obra redentora en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por ser tan grande, por ser tan misericordioso y por habernos llamado, por habernos escogido, por habernos predestinado. Gracias le damos, Señor, por cada una de las personas que están viéndonos también por medio de las redes sociales, Señor, que ellos también sean tocados por el Espíritu Santo, que sea Él quien nos traiga el conocimiento del pecado, al arrepentimiento y a los pies de nuestro Señor Jesucristo en busca de su gracia salvadora. Gracias le damos por todo lo que nos ha dado, Señor, y perdona nuestros pecados, que ciertamente a cada uno de nosotros pecamos estando en esta vida, en este cuerpo de carne, Señor. Pero sabemos, Señor, que abogado tenemos para con nuestro Señor, para con usted, a nuestro Señor Jesucristo, y en Él confiamos, Señor, para eso. Gracias le damos, Señor, por todo lo que nos ha dado. En el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Comenzamos. Bien. Lo que estamos viendo en capítulo 13 y 14 realmente es el primer viaje misionero de Pablo. En sí, todo lo que hemos visto, todo lo que es 13 y lo que vemos en 14 es el viaje misionero, el primer viaje misionero de Pablo. Y así como empieza en la iglesia enviadora, en el 13:1, que es en la iglesia de Antioquía, que fue la iglesia enviadora, la iglesia donde Bernabé y Pablo tuvieron su membresía, de ahí salieron. Así como empieza en Antioquía, así termina en el capítulo 14. En otras palabras, comienzan con la comisión, se avientan todo el viaje misionero, que ya vimos que la gran mayoría se llevó a cabo en la isla de Chipre, lo vimos en el capítulo 13, en las ciudades de Chipre que son Salamina y Pafos, y de ahí se fue, podemos ver que se fue a Antioquía, de Pisidia, ya porque son dos Antioquías, no lo olviden, está la Antioquía de donde ellos fueron enviados, y después está Antioquía de Pisidia. Entonces, de Antioquía fueron enviados por la iglesia local, de ahí fueron a Chipre, fueron a Salamina, fueron a Pafos, terminaron también en Antioquía de Pisidia, y ahí es donde gran parte del capítulo 13 toma parte en lo que viene siendo este lugar, Antioquía de Pisidia. Fue ahí donde nos quedamos y vimos uno de los grandes sermones del libro de los Hechos. Recuerde que el libro de los Hechos marca 8 sermones de forma muy directa y muy fácil de entender. Entonces, de estos 8, 3 de ellos son muy parecidos, que estudiamos esos, que son el sermón de Pedro, el sermón de Esteban. El sermón de Pedro es en el capítulo 2, el sermón de Esteban se encuentra en el capítulo 7 u 8, me parece, y tenemos después, el sermón de Esteban es en el 7, creo, y después tenemos en Hechos 13 el sermón de Pablo. Los 3 son muy parecidos el uno del otro. Entonces ya hemos visto 3 sermones, o 4 creo, pero esos 3 fueron los que les pusimos mucho énfasis.
para ver la dinámica que ellos utilizaron a la hora de predicar. Entonces, acabamos de terminar de estudiar el libro de Hechos capítulo 13 y este sermón que manejó Pablo, y terminó en el versículo 44, sí, 44, 45, y comenzamos en el 47 el día de hoy. Vamos a leerlo. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto por luz a los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Pablo les estaba diciendo a los israelitas que se encontraban en la sinagoga de Antioquía de Pisidia, les estaba diciendo: ¿saben qué? Ustedes deberían de haber sido luz a las naciones. Se supone que ustedes deberían de haber llevado la palabra de Dios a los gentiles como Israel, porque ustedes tenían la verdadera palabra de Dios y no lo hicieron. Estas son palabras que Dios, el Espíritu Santo, le hizo escribir al profeta Isaías. Vamos rápidamente a Isaías capítulo, bueno, lo escribió en dos lugares, que es 42:6 y 49:6. Pero vamos a leer nada más el 49:6. Vamos a Isaías capítulo 49 y versículo 6. Dice la palabra de Dios aquí. Dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob. Entonces, ¿qué tiene que nada más le hablas a Israel? A los de la tribu de Jacob, eso es poco. Dice: y para que restaures el remanente de Israel, eso no es nada. También te di por luz a las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. El trabajo de Israel era nada, si nada más se quedaba el ministerio dentro de Israel. Dios le dijo: yo te mando a que seas luz a las naciones. Tenían ellos por obligación divina de ir a los gentiles, cosa que nunca hicieron. El primero que llevó a cabo esa tarea como misionero a los gentiles fue Pablo. Pero eso le correspondía a Israel desde siempre y no lo habían hecho. Fallaron en la expansión de la palabra de Dios. Y eso obviamente a los israelitas les dio mucho enojo. ¿Por qué? Los judíos, los gentiles son perros, ellos nunca pueden ser salvos. Y gracias a lo que vimos con Cornelio y Pedro, se dio cuenta que, oye, ciertamente nada es inmundo, lo que Dios ha creado, no llames inmundo. Ellos también, yo los creé. Los gentiles, predícales de la salvación. Y posteriormente vimos a los que ya habían estado en Chipre también predicando, y posteriormente a eso se llevó también por boca de Pablo. Entonces, eso es lo que sucedió y es lo que les reclama Pablo a estos hebreos judíos que se encontraban en Antioquía de Pisidia. Versículo 48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban porque dijeron: sí, gloria a Dios. No es exclusivo para los judíos. También el gentil puede ser salvo. Gloria a Dios. Que Dios dio la palabra como luz a todas las naciones y no nada más de forma exclusiva a los hebreos. Y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Muy interesante ahí, dice que fueron salvos muchos los que estaban ordenados para vida eterna. Una de esas palabras muy controversiales junto con la palabra predestinación. Entonces, recuerden lo que es predestinación, lo que es ordenado, lo que es llamado de Dios, lo que es la elección de Dios. Todo eso va de la mano. Son diferentes temas, pero caen dentro de lo que es la temática de la predestinación. Dios sabe quién va a ser salvo y quién no va a ser salvo, y ciertamente es su voluntad darle o activar esa fe que Dios mismo le puso, para activar el arrepentimiento que Dios mismo puso ahí, bajo el tiempo de Dios, cuando el Espíritu Santo lo desee, que esa persona sea salva. Entonces, es decir, que Dios ya los había predestinado desde antes de la fundación del mundo para ser salvos o no salvos. Ya estaban preparados para hacerlo, ¿sí? Entonces, como ya estaban preparados para ser salvos por orden divina de Dios, automáticamente, entonces cuando se predicó, el Espíritu Santo obró en el corazón de esas personas y fueron salvos porque ya habían sido predestinados para hacerlo. No lo vamos a meter muy
en profundo en esto. Creo que ustedes ya conocen nuestra posición como iglesia en cuanto a predestinación se refiere, pero vamos a leer unos versículos que son muy famosos en cuestión a la predestinación. Vamos a ver rápidamente Efesios capítulo 1 y leamos desde el versículo 3 al 5, 1, 3 al 5. Bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. En Cristo, perdón. Según nos escogió, ahí está la palabra, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Es decir, que Él ya sabía desde antes quién iba a ser salvo y quién no iba a ser salvo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En otras palabras, Él me escogió para ser santo. Él me escogió para sacarme del mundo y ponerme al servicio de Él. Eso es la palabra santificación o santo. 5. En amor, habiéndonos predestinado. Esa es el otro palabra muy controversial. Entonces tenemos elección, tenemos llamado, tenemos santificación, tenemos aquí en el versículo 5 predestinado para ser adoptados. Entonces tenemos predestinación y adopción, temas grandísimos doctrinales. Hijos suyos por medio de Jesucristo. En otras palabras, solamente por medio de Él es que soy adoptado y es que soy predestinado y es que tengo la salvación, según el puro afecto de su voluntad. Fue por su voluntad, no por mi voluntad, que yo haya escogido ser salvo. Fue su voluntad, porque Él previamente me había elegido, me había predestinado, me había llamado, y por lo tanto la gracia fue irresistible para mí y fui salvo. Esto es lo que vamos a decir por el momento en cuestión a eso, porque tenemos que avanzar. Y continuamos. Versículo 49. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia, todo lo que era la zona de Antioquía de Pisidia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas. Mujeres piadosas no significa que hayan sido buenas mujeres, sino que eran mujeres que tenían cierto estatus socioeconómico dentro de la población de esa zona. No es que eran piadosas, que eran buenas, sino que eran mujeres destacadas, eran mujeres conocidas, podríamos decir que eran mujeres de cierta fama. Si nosotros notamos, estos hebreos funcionaron de una forma muy interesante. No fueron con los esposos de ellas, que hubiera sido lo ideal, ¿no? Si tengo un problema voy con la cabeza de la familia. Pero no, en este caso se fueron con las mujeres. Las mujeres de la familia. ¿Por qué? Porque lo he escuchado muchas veces y lo hemos dicho. Bueno, la mujer será el hombre en la cabeza, pero la mujer es el cuello que mueve la cabeza. Entonces, estos hebreos sabían muy bien que si iban a las mujeres de estos hombres famosos y de pudientes, y ellas empezaban a moverle ahí el tapete al marido para que éste moviera la cabeza, entonces era más fácil que ir con el marido, los maridos. Y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. En otras palabras, estas mujeres fueron muy comunicativas a sus maridos, ¿sí? Y dentro de ser tan comunicativas, el marido dijo: ¡ya, mujer! Está bien, vamos a perseguirlos. Entonces ellos, por ser distinguidos y de estatus social, y por haber estado enfadados ya, yo creo, de tanta irritación de sus esposas, dijeron: ok, perfecto, persíganlos, pero ya, persíganlos, déjenlos, hay que encarcelarlos. Esta es la realidad de estos versículos muy interesantes. Entonces, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites, los sacaron de ahí la zona de Antioquía. Versículo 51, ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Entonces ellos dijeron: de mejores lugares me han sacado. Sí, yo creo que esa era la mentalidad de ella. ¿Me expulsan? No quieren que... Váyanse. De mejores lugares me han corrido. Pero el asunto aquí es esto.
ellos al hacer eso estaban llevando a cabo algo que nuestro Señor Jesucristo les dijo. Nuestro Señor les dijo que si no me aceptan, si no aceptan mi evangelio y la palabra y el mensaje que ustedes están tratando de dar por parte mía, sacúdense los pies, sacúdense el polvo de ese lugar y continúen en otro lugar. Ellos no valen la pena. ¿Por qué? Porque no han sido llamados, no han sido predestinados, no han sido escogidos y Dios ya lo sabe. Por lo tanto, que se vayan. Muévanse de ahí. Esto lo podemos ver en Mateo, bueno, hay muchos lugares, pero vamos a ver el de Lucas. Lucas capítulo 10 y versículo 11. Lucas capítulo 10, versículo 11 dice: aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Sepan que se les dio el mensaje, se les acercó a ustedes, y ustedes no aceptaron la palabra, y por lo tanto, si esto hacen, sacudan sus pies. Pues vamos a ver otro, a Lucas capítulo 9. ¿Mande? No, 9.5, Lucas 9.5. Lucas 9.5. Dice la palabra de Dios en el 9.5: y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Por lo tanto, lo que nuestro Señor Jesucristo fue, o lo que Pablo y Bernabé hicieron fue exactamente eso. Cristo nos dijo que sacudiéramos nuestros pies al salir del lugar. Nos expulsaron, no nos querían ahí. De mejores lugares me han corrido y se fueron. Pero la forma en que se fueron es interesante. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Y ese ha sido un problema que me ha pasado a mí. Creo que dentro de mi humanidad, cuando alguien rechaza a Cristo Jesús de una manera así totalmente rotunda, no queremos eso, me enojo. Y no estoy gozoso como ellos estaban gozosos. Y se me hace difícil sacudir el polvo de mis pies. En mi persona, si ellos dicen, no, yo no quiero a Cristo y lo desecho, rechazo la gracia, rechazo todo lo que me estás enseñando, híjole, me enojo en mi persona, en mi humanidad, y yo digo, aquí me quiero quedar y voy a debatir, y voy a pelear, y me voy a poner pero fiera, porque yo quiero que ellos entiendan, quiero que ellos acepten, y me enojo y me irrito, y gozo es lo último que tengo. Para nosotros es difícil comprender que cuando alguien está rechazando la palabra de Dios, está rechazando a Cristo Jesús, está rechazando su persona, no nos está rechazando a nosotros. Y si ellos no están llamados, no están predestinados, no están escogidos, cosa que yo no sé, ellos no van a aceptar en ese momento. Posiblemente en un momento futuro lo hagan, porque es bajo el tiempo de Dios. Entonces en ese momento, sacude tus pies y con gozo sal de ese lugar, porque por lo menos, aunque no fueron salvos, aunque no aceptaron a Cristo como su Salvador, por lo menos escucharon la palabra de Dios predicada y tú tuviste la oportunidad de dárselo, y eso nos debe de llenar de absoluto gozo. No se enojen cuando alguien rechaza a Cristo Jesús. Tuvieron la oportunidad de darla, de impartir el evangelio. Y eso es un privilegio en sí mismo. Bien. Entonces, ya terminamos con esta porción, versículo 51. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo, llegaron a Iconio. Entonces, eso nos pone en capítulo 14. En el capítulo 14 nosotros también vamos a ver algo muy interesante. Fueron a Iconio, eso lo indica el versículo 1 al 5. De ahí estuvieron en Listra, eso lo indica los versículos 6 al 19 del capítulo 14. Y estuvieron en Derbe,
Eso lo indica versículo 20 y 21. Estuvieron también en Pisidia, en Panfilia, versículo 24, en Perge, versículo 25, y Atalía, y terminaron últimamente, o en el versículo 26, terminan en Antioquía, de su lugar de origen, la iglesia enviadora. Entonces, así como inicia el capítulo 13, así termina en el mismo lugar, en la iglesia enviadora. Pero fíjense todos estos lugares que ellos manejan desde el capítulo 13, que ya mencionamos: Chipre, Salamina, a Pafos, a Antioquía de Pisidia, y me parece que Perge y Panfilia también es mencionado en el 13. A partir del 14, ahora están en Iconio, en Listra, en Derbe, en Antioquía de Pisidia, en Panfilia, en Perge, en Atalía, y nuevamente para terminar en la iglesia enviadora. Entonces, muchos kilómetros ellos recorrieron predicando la palabra de Dios. En este capítulo 14 es una narración, un resumen rápido de lo que hicieron al final del recorrido. Tiene una porción muy específica que nos muestran los acontecimientos que sucedieron en Listra, de entre los versículos 6 al 19. Ahí al final en Listra, Pablo fue apedreado por predicar la palabra de Dios. Lo sacaron afuera de la ciudad, lo dieron por muerto. Eventualmente, pues, y eso es muy interesante porque hay algunos comentaristas que creen que Pablo fue apedreado hasta la muerte y que Dios lo resucitó ahí en Listra, y le dio nuevamente vida para seguir predicando la palabra de Dios. Entonces, ese es un punto muy interesante que vamos a volver a ver, a retomar cuando regresemos la semana que entra, posiblemente, eso espero, para ver estos versículos. Entonces no lo vamos a ver con detalle. Recuerden, lo que vamos a ver ahorita es nada más un resumen del capítulo 14. Bien, entonces, aunque podemos ver todas estas grandes cosas o lugares a los cuales ellos están predicando, y estamos viendo esta narración tan interesante, lo más importante, yo creo, es el ejemplo que ellos, Pablo y Bernabé, nos dan. Ellos nos dan un ejemplo con su vida. A pesar de que fueron apedreados en Listra, a pesar de que hubo apedreamientos también en Iconio, hubo muchos problemas que sucedieron durante este tiempo. El ejemplo, el testimonio de ellos es fenomenal. Ellos mostraron por lo menos 6 cosas en sus personas o cualidades, podríamos decir, donde podemos ver a Cristo reflejado en ellos. Número 1, ellos utilizaron los dones del Espíritu durante esta temporada de viaje. Eso es lo que vamos a ver hoy. Segundo, ellos hablaron con denuedo, eso lo veremos la semana que entra. Humildad, perseverancia o persistencia, compromiso y reverencia. Estos son las 6 cualidades, por lo menos 6, que ellos demuestran en el capítulo 14. Nuevamente, uso del don del Espíritu, hablar con denuedo, mantenerse humildes, mostrar perseverancia o persistencia, mostraron compromiso divino y una reverencia total. Esto es lo que ellos demuestran en este capítulo 14, y por lo tanto en las próximas semanas iremos viendo estas cualidades. El día de hoy vamos a nada más hablar del uso del don del Espíritu Santo. Bien, para entender el uso del don del Espíritu Santo, obviamente no podemos dejar atrás 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12, todo el capítulo realmente habla del don, de los dones dados por el Espíritu. Y no estamos hablando nada más de los dones del Espíritu con referencia a Gálatas capítulo 5. En Gálatas capítulo 5 dice amor, gozo, y estos son los frutos, esos son los frutos, del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces no hay que confundirlos. Esos son los frutos del Espíritu que cada creyente debe de tener a lo largo de su vida. Porque no es en automático. Yo recibí a Cristo hoy y mañana tengo todo el fruto del Espíritu.
No, esto es a lo largo de toda una vida. Si nosotros seguimos siendo pecadores y Dios nos va cambiando y nos va arreglando estas áreas en nuestra vida, que son el fruto, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, etc. Pero también los dones espirituales, estos también son dados por el Espíritu Santo, y estos están marcados, como ya lo mencioné, en 1 Corintios capítulo 12. Vamos a leer rápidamente del versículo 6. Sí. Vamos a leer rápidamente del 6 al 14. Dice: y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo, pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho. Porque a este es dado por el Espíritu la palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un cuerpo, así también Cristo. Entonces Él acomoda, porque cada uno es miembro del cuerpo, una función específica para cada miembro del cuerpo, según Él quiera darlo. Entonces ellos, en este caso, Pablo y Bernabé, ellos comienzan a utilizar estos dones y empiezan a predicar, o podríamos decir el don de profecía, pero es el don de predicar. Los dones espirituales, tal como los de predicar, son para salvación del inconverso y para edificación del salvo. Vamos a ver el versículo 1. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron, tanto Bernabé como Pablo, de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Entonces fueron salvos y ambos hablaron, tanto Pablo como Bernabé, aunque no tenemos el registro de esos dos sermones, o de los que hayan sido, asumimos que son dos porque era uno y uno. No hay registro de lo que se dijo en el sermón, pero así como hemos visto todos los otros sermones hasta este punto, todos incorporaban muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo y ascensión. Entonces dudosamente esto fue distinto. Lo más seguro es que ellos predicaron de forma exclusiva el Evangelio, posiblemente con la misma dinámica que lo hicieron en Hechos 2, Hechos 7 y Hechos 13. Bien. Entonces ellos entraron a la sinagoga y predicaron y muchos creyeron. En esta ocasión, bueno, nuevamente hablaron ambos. Ahora vamos al versículo 21. Versículo 21 nos dice: y después de anunciar, es decir, predicaron el Evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Qué interesante. De Listra lo habían apedreado, de los versículos 6 al 19, y ahora él está regresando otra vez. ¿Sí? Muy interesante. Vamos a ver los últimos versículos ahí, 14 a... ¿Dónde está que lo sacaron y lo apedrearon? Bueno, 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Entonces estaba en Iconio, lo sacaron de Iconio, del lugar donde ellos habían arribado, ahí en de Listra. Lo sacaron de Listra. Entonces cuando lo sacaron de Listra, lo apedrearon, lo dieron por muerto. Y ahora fíjense en el versículo 21. Y después de anunciar el Evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía. ¡Wow! Les dije que vamos a tocar el punto de perseverancia. Si eso no es perseverancia, yo no sé qué es. Te acaban de sacar a pedradas, te acaban de matar en Listra, tú resucitas y esa es tu postura. Entonces después de eso todavía te atreves a regresar a ese mismo lugar y seguir predicando. Y también vemos la predicación de ellos en el versículo 25 del capítulo 14, 25. Y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía. Entonces tenemos otros lugares también donde ellos predicaron, que fueron Perge y Atalía. Ellos siempre predicaron, en otras palabras, estaban ejerciendo su don.
don que nuestro Señor Dios les había dado, como el don de predicar o como lo menciona el don de profecía. Vamos a verlo. 1 Corintios, otra vez, vamos de regreso. 1 Corintios capítulo 12, versículo 10. A otro el hacer milagros, a otro profecía, que es el de predicar, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Entonces ellos estaban ejerciendo el don de profecía a la hora de estar predicando. Aunque su tema haya sido muerte, sepultura y resurrección, algo ya hecho, de todos modos eso era el cumplimiento de profecías previas. Y ciertamente los que predicamos cuestiones escatológicas, cosas que vendrán aún, como por ejemplo el libro de Apocalipsis. Por lo tanto, el que predica hace obra de profeta, aunque nuevamente no por sueños, porque eso ya hoy en día no se da, sino únicamente por la explicación de la palabra de Dios. No solo ejercieron el don de profecía, sino también ejercieron el don de la enseñanza. Vamos rápidamente a ver en Romanos capítulo 12 y versículo 7. Aquí nosotros leemos lo siguiente: o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza. 8. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Todo esto también son dones. Entonces estaba hablando del don de la enseñanza, y esto también lo ejerció Pablo y Bernabé. No tan solo fue el don de profecía o el don de predicar, sino el don de la enseñanza también. Versículo 22 de Hechos 14. Confirmando, esa es la palabra, o es decir, enseñando, dando ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Y recuerden, la exhortación, como lo acabamos de leer en Romanos, eso también es un don. Entonces ellos estaban confirmando o enseñando, y ellos estaban exhortando a que permaneciesen en la fe, diciendo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. En otras palabras, ellos confirmaron la palabra de Dios, o podríamos decir en términos modernos, esa es una palabra muy conocida en la actualidad en muchas iglesias, pero por lo general está mal hecho, es la palabra discipular. ¿Okay? Entonces ellos enseñaron, o podríamos decir discipularon a estos nuevos cristianos que habían creído, tanto en Listra como en Derbe, como en Antioquía de Pisidia, como en Iconio. En estos lugares había convertidos. Ya leímos que muchos fueron salvos. Ellos regresaron, como ya mencionamos en el versículo 21, regresaron a Listra, regresaron a Iconio y regresaron a Antioquía, a lugares de donde los habían corrido previamente y hasta apedreado, para enseñar. Entonces, fueron primeramente para predicar, don de profecía, don de predicación, para después regresar y ejercer el don de enseñanza o el discipulado a estas mismas personas que ellos previamente habían llevado a los pies de Jesucristo. Eso es algo que falta mucho hoy. Si a la gente le encanta ganar, vamos a ganar almas, vamos a tocar puertas, y yo le hablé a mi tía, le hablé a mi prima, y, hizo la oración. Recuerden, no es una oración, la cuestión es la posición de tu corazón. Si hayas entendido y si el Espíritu Santo verdaderamente tocó y trabajó en ti, entonces eres salvo, aceptando la gracia de nuestro único y propio Salvador, nuestro Señor Jesucristo. No es una oración como tal que tú tienes que recitar para ser salvo. Pero ellos lo que hicieron es, después de haber llevado a personas a los pies de Cristo, regresaron para enseñar. Y hoy en la actualidad, la gente le encanta darle el plan de salvación y ahí queda. Muy pocos dicen, regresé a discipularlo. Y por lo general, cuando regresan a decir, cuando dicen, fui a discipularlo, normalmente tienen un librito como este y usan el librito y dicen,
Ya lo discipulé por medio de este librito. Se avientan el librito y dicen, gloria a Dios, ya está discipulado. Aunque los libritos estos sí son muy buenos y nos ayudan ciertamente para poder tener un cierto orden en el discipulado, son muy pobres. Son muy pobres estos libritos, porque la palabra de Dios es mucho más que tan solo esto. Esto tú lo puedes leer en 15 minutos. Un buen discipulado te tardas meses y meses, porque hay que explicar teología sistemática, hay que explicar bibliografía, hay que explicar cristología, hay que explicar paterología, hay que explicar neumatología, hay que explicar eclesiología, hay que explicar escatología, hay que explicar angelología, hay que explicar santificación, justificación, adopción, hay que explicar lo que es soteriología. Eso no viene en estos libritos, pero les garantizo que eso fue lo que les enseñaron Pablo y Bernabé. ¿Por qué? Porque ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Hechos capítulo 2. Y versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban en la doctrina, aunque estos libritos sí incluyen cuestiones doctrinales, pero dejan mucho que desear. Por lo tanto, los discipulados, como los llamamos hoy, no son lo que deberían de ser. Porque las iglesias no están perseverando en la doctrina de los apóstoles. Perseveran en otras cosas. Ya saben cuál es mi postura en muchas de ellas. Por ejemplo, algunos creen el arbolito de Navidad es malo y le tiran al árbol de Navidad con todo. Y dicen, ¿esa es una doctrina? Discúlpame, pero ¿eso es una doctrina? No, pero llega Navidad y es lo único que saben predicar, el arbolito de Navidad. Entonces no están perseverando en doctrina. La falda en la mujer, la falda. Están perseverando en algo que no es doctrina. Eso no tiene nada que ver ni con bibliología, ni con soteriología, ni con santificación. No tiene que ver con nada. No tiene que ver con eclesiología, no tiene que ver con escatología, no tiene que ver con cristología, no tiene que ver con paterología, con antropología, es lo único con lo que eso tiene que ver. Fuera de lo que es antropología, eso del vestido, realmente no es una cuestión doctrinal como tal, pero perseveran en ello, en vez de en doctrina. Perseveran en el arbolito de Navidad, en vez de doctrina. Perseveran en el acto de la música. La música de Satanás, la música, la guitarra es mala, el bajo eléctrico es malo, la batería es mala, eso es malo. Ok, la música es muy importante dentro de la ciertamente, pero no son cuestiones doctrinales. Otra vez, no cae ni en la cuestión de bibliología, no cabe en Trinidad, no tiene nada que ver con paterología, con hematología, con cristología, no tiene nada que ver con eclesiología, no tiene nada que ver con escatología, no tiene nada que ver con soteriología. Con eso. Entonces, ¿en qué están perseverando? Pablo perseveró junto con Bernabé en la enseñanza, en el uso de la doctrina de la palabra de Dios. Ellos ejercieron el don del liderazgo. Romanos capítulo 12. Entonces ejercieron el don de predicar, el don de profecía. Ejercieron el don de la enseñanza. Y ahora vamos a ver que ellos ejercen el don del liderazgo. Romanos capítulo 12 y versículo 8. Romanos 12, 8 dice la palabra de Dios. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con libertad, el que persigue con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Hay liderazgo ahí. El que preside con solicitud.
está hablando de los que son líderes de la iglesia. Y en este caso, Pablo y Bernabé, tras la autoridad que se les impartió por la iglesia local en Antioquía, en el capítulo 13, versículos 1 en adelante, gracias a esa autoridad es que ellos también tenían la autoridad de liderazgo sobre las misiones que ellos instituían. Y por lo tanto, ese liderazgo también ellos se lo dejaron a otros. Porque vemos en el versículo 23 de nuestra lectura que así fue. Hechos capítulo 14, versículo 23. Y constituyeron ancianos. Recuerden que la palabra anciano, la palabra pastor y la palabra obispo es la misma persona, nada más diferentes cualidades del mismo oficio. Por lo tanto, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces ellos fueron salvos y dejaron en esas misiones a alguien que estuviera presidiendo sobre la congregación. Dejaron un liderazgo. Y déjenme decirles que hay un problema muy grande también en la actualidad, donde muchas veces los pastores abandonan sus iglesias, así como lo oyen, abandonan sus iglesias y no dejan a un liderazgo puesto. Un par de ocasiones yo conocí uno y el otro supe de una ocasión donde el pastor se puso detrás del púlpito, no le dijo nada a la congregación y dice: hermanos, este es el último mensaje que me van a escuchar predicar en esta iglesia. Después saldré y ya no me verán. El hermano predicó su sermón, salió y abandonó la grey. Abandonó la iglesia y no dejó un liderazgo puesto. Y esto creo que es una situación algo común. La iglesia o la congregación debe de tener un líder, verdaderamente un líder que ha sido puesto en ese liderazgo gracias a la autoridad de una iglesia local. Por lo tanto, aquí estamos viendo la autoridad de Antioquía fue pasada a la autoridad, les dio autoridad a los misioneros, que en este caso Bernabé y Pablo. Ellos, por lo tanto, por la autoridad dada de la iglesia local, y empezaron una misión, y antes de irse, esa misión, ellos establecieron por medio de esa congregación a un líder ahí, alguien que presidiera. Por lo tanto, ellos ejercieron el don de liderazgo o de presidir. Vemos también que ellos ejercieron el don de señales, porque nos dice que ellos, bueno, vamos a verlos. Hechos capítulo 14, versículo 3. Por tanto, se detuvieron ahí mucho tiempo hablando con denuedo, confiando en el Señor, el cual daba testimonio de la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Ejercieron el don de señales. Y en el versículo 8 menciona milagros. Y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado, y ellos, por medio del Espíritu Santo, por medio de Dios, sanaron a este hombre. Entonces, esos son las señales, milagros, los prodigios, la sanidad. El uso de estas señales mostraban que ellos hablaban por parte de Dios. Vamos a verlo, Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, versículos 3 y 4. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos? ¿Cómo dice? Testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces, fíjense lo que dice el versículo 4. Dios testifica por medio de señales y prodigios y milagros. O por lo menos eso hacía previamente a la palabra de Dios siendo totalmente escrita. Recuerden que en los tiempos de Pablo, en los tiempos de Pedro, la palabra de Dios no se había terminado de escribir, porque ellos mismos fueron los escritores, siendo de autoría divina por Dios, inspirado por el Espíritu Santo. Entonces ellos no tenían la palabra de Dios completa. Entonces, ¿cómo puedes evidenciar que lo que ellos me están diciendo es palabra de Dios? Ellos pueden ser como Simón el mago, lo fue,
un fraude total. Y ellos me están diciendo esto, pero ¿cómo lo confirmo? A ver, compruébame. Y ellos, sin poder tener la palabra de Dios, tuvieron que dar testimonio de Dios por medio de señales y prodigios y milagros y hablar en lenguas, etc., para que ellos entendieran que esas señales daban testimonio de Dios. Pero cuando la palabra de Dios ya fue completa, ya fue hecha, ya tenemos la perfección aquí, la palabra de Dios en nuestras manos, ya no es necesario, hazme una señal para ver que vienes de Dios y que lo que sale de tu boca es divino. Ya no es necesario eso en la actualidad. ¿Por qué? Porque en la actualidad tengo la palabra de Dios y tan solo lo único que tengo que hacer es comparar lo espiritual o acomodar lo espiritual a lo espiritual para ver si lo que yo estoy escuchando es palabra de Dios o no. Ya no necesito evidencia porque yo tengo la palabra de Dios. Entonces, si yo escucho a un pastor, un predicador decir algo, yo tengo la responsabilidad como creyente de ponerme a estudiar la palabra de Dios para ver si lo que salió de la boca de ese predicador es cierto o no. Entonces, acomodo lo espiritual a lo espiritual. Vamos a ver eso, 1 Corintios capítulo 2 y versículo 13. Dice la palabra de Dios: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. No es nada más lo que yo digo, es palabra de Dios, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. En otras palabras, tú me estás hablando de cosas espirituales y yo quiero comparar si realmente es palabra de hombre o si es palabra de Dios. Pues en la actualidad ya tengo la palabra de Dios. No necesito una evidencia física. Esta es mi evidencia física. No necesito don de lenguas, no necesito sueños. ¿Por qué? Ya tengo la palabra de Dios. No hay más revelación, no hay revelación extrabíblica fuera de esto. Bueno, y la creación. Entonces ya no hay revelación extrabíblica. ¿Por qué? Porque ya no lo necesito. ¿Por qué? Porque tengo la palabra de Dios. Y si tú me estás diciendo lo que es correcto, entonces yo aquí lo debo de encontrar escrito. Si no está aquí escrito, entonces no se están acomodando bien las cosas espirituales con las espirituales. Por lo tanto, lo que tú me estás diciendo y lo que yo estoy escuchando por parte de tu boca, sí son palabras de hombre y no son palabras de Dios, porque aquí no está. Por lo tanto, ellos, otra vez, vamos a repasar, ejercieron el don de profecía o de predicar. Ejercieron el don de la enseñanza. Ejercieron el don de liderazgo. Y ejercieron el don de señales y prodigios. Esto lo podemos ver claramente en Hechos capítulo 14. Estas cualidades son las cualidades que nosotros debemos de mantener hasta el día de hoy. Tanto así que el apóstol Pablo les recomienda a los romanos: usen sus dones. Vamos a ver los Romanos capítulo 12. Y vamos a leer los versículos 6 al 8. Dice la palabra: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese. ¿Sí? Les recomienda, úsenlo, háganlo, conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir. El que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte con libertad, que persigue con solicitud. El que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento. Bueno, ya me pasé. Hasta el 8 les había dicho. Entonces, Pablo le dice a la iglesia de Roma: ciertamente ejerzan, usen los dones que Dios les ha dado. Nos dio el ejemplo con su vida. Él usó a los dones, ministrando cada quien según el don que ha recibido. Vamos a terminar con una lectura, 1 Pedro capítulo 4 y versículo 10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios.
Dios ciertamente en la persona de nuestro Señor Jesucristo ejerció. Los apóstoles, todos, según como ellos recibieron del Espíritu Santo sus dones, ejercieron. Y ellos, tanto Pablo, como vimos en Romanos, como Pedro, como acabamos de leer, instigaron a la iglesia que hagan uso de sus dones. Por lo tanto, mi recomendación, úselo. Para la siguiente clase, o el siguiente sermón, vamos a estar estudiando las otras cualidades o características de estos dos hombres de Dios, Bernabé y Pablo, dentro del capítulo 14, las cuales ya previamente mencioné en la introducción. Espero que esto haya sido bendición para ustedes. Vamos a terminar en una oración. Señor Padre, le damos gracias por todo lo que nos ha dado. Le pedimos, Señor, que su Espíritu Santo nos haga comprender la necesidad del uso de nuestros dones y que nos dé el deseo y la carga de hacerlo, y que cada uno de nosotros lo haga, Señor, porque éstas tienen impacto y hablan y dan testimonio suyo, Señor. Y estas tienen el impacto para llevar a las personas a los pies de Cristo. Señor, si nosotros queremos ver grandes cosas en nuestro país, en nuestra comunidad, entre nuestra familia, con los vecinos, si queremos ver un impacto real, debemos de hablar, de abrir nuestra boca, de impartir el Evangelio y demostrarlo con hechos, utilizando los dones que su Espíritu Santo le ha dado a cada uno de sus hijos. Le pido, Señor, que esto sea una realidad en la vida de nuestros hermanos, de los oyentes, de los que están viéndonos por las redes sociales, Señor, que usted haga la obra en la vida de ellos, que usted los traiga al arrepentimiento, que al cabo ya sabemos, Señor, que usted ya sabe, ya los ha escogido, ya los ha predestinado, ya los ha llamado, ya los ha ordenado para la salvación. Gracias, Señor, por su soberanía, ciertamente. En nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro único y propio Salvador. Amén.